Unas acotaciones. Alberto Castillo efectivamente era médico. Y Enrique Santos Discépolo, que usted lo mencionó, su muerte está relacionada íntimamente a la experiencia que él tuvo en la radio con el mordisquito. La gente dejó de saludarlo en la calle, o sea, marcando un poco hasta dónde llegaba la división que causó el peronismo. Una de las víctimas de esa división fue efectivamente Enrique Santos Discépolo. Sus discos rotos. La gente que lo saludaba se bajaba de vereda o no lo saludaba por la calle, eso a él lo afectó mucho, contado por Osvaldo Miranda muchísimas veces. Eso una acotación. La segunda acotación, se hizo referencia al doctor López Murphy a la tradición hispánica. Incluso en el tiempo del virreinato hubo espacio para que se pudiera luchar por derechos individuales de los más importantes. Mariquita Sánchez, para ser de Thompson, debió rebelarse frente a su padre, y luchar con los mecanismos de la época para conseguir que el virrey autorizara a ella a negar el marido que le quería imponer la familia y poder casarse con quien ella quisiera, que además era su primo, Martín Jacobo Thompson. Y durante el peronismo, el voto femenino se consiguió, que no creo que no sea el voto peronismo una bandera liberal, se consiguió durante el peronismo. O sea que pero en cualquier Ricardo época no le salió Eva Perón. Le salió, sí, posguerra. Buscó una metáfora. Después de la Segunda Guerra Mundial, dijo. No, bueno, no pero mentiste, hay no mentiste. Digamos, ustedes están acostumbrados a enfrentar gente pusilánime, que está perdida y derrotada y acobardada antes de entrar al ring. Yo digo, quizás es esa impronta de estos irlandeses que vinieron a estas tierras de Brown ahora, nosotros nos atamos al puente. Se van a rendir todos, a mí me tienen que matar. Para pero que tenés un Murphy, pero tenés un López. Bueno, pero para ser simpático, mi familia, yo no soy un patricio, yo soy nieto de inmigrante. Mi familia viene de dos tradiciones en Europa muy, digamos, nosotros decimos tenaces, los otros dicen obtusos. Mi familia viene de Guipúzcoa, de Oyarzún, de un lugar invencible en las tradiciones vascas, y de Roscommon, que es en el centro de Irlanda. O sea, tenemos una tradición de lucha y de tenacidad. Los otros dicen terquedad. La otra acotación que quería hacer es relacionada a la polémica entre Leandro Lenin Adem y Carlos Pellegrini, que en el marco de esa polémica, Alem dijo que él vivía en casa de cristal, que podía mostrarle a todo el mundo el estado de su cuenta. En realidad Alem tenía algunos problemas económicos y tenía también otro problema con la bebida, lo cual hizo que la revista Caras y Caretas publicara una muy famosa, cruel si se quiere, caricatura donde él aparecía viviendo dentro de una botella de ginebra y decía: esta es la casa del doctor Alem. Pellegrini, defendiendo un poco lo que es la privacidad, que creo que también, volviendo a lo anterior, es una bandera del liberalismo, decía que él vivía en casa de piedra, porque, como señalaba el doctor Enrique Pinedo, quien señalé al principio, él quería guardar para la privacidad, para su intimidad, sus pequeñas cosas y, por qué no, las miserias que todos tenemos. Simplemente esas acotaciones antes de que las diferencias que han surgido entre ustedes sean Está muy bien. puestas en el diálogo. Déjeme hacer un comentario ahí sobre... Alem era un hombre que desafiaba el sistema. En ese momento desafiar no era gratis, él era un hombre muy agredido. Y es verdad que tenía un sesgo muy romántico. Todos los que hemos transitado honestamente por la política empobrece. Sí, la política empobrece, sí, al que la hace bien, digamos, al que la hace honestamente. No, digo, pues las cosas que han pasado son otra cuestión. El punto de Alem, ¿cuál era cuando se lo criticaba? Era que quedaba endeudado de sus luchas y de sus pasiones, como yo también a veces he quedado endeudado y me ha costado pagar las aventuras en la vida política. Si hay algún tema que alguno de ustedes quiera plantear al otro. No. Yo, Rafael, quisiera, como tuve menos tiempo, usé el tiempo en una recorrida histórica más larga, yo quisiera hacer una pequeña reflexión desde la Segunda Guerra en adelante, porque me parece que va a ayudar a entender cómo yo veo el problema en Latinoamérica. Lo hago brevemente para que podamos hacer... Yo lo único que quiero plantear, no quiero ser descortés, yo estuve a las 7
y 9:30 tengo que irme porque tengo que ir a un programa de televisión. Nada más que eso. No es porque la energía de Ricardo me haya arredrado y no me atreva a confutar. Es un compromiso adquirido previamente. No, está muy bien, está muy bien. No, simplemente. A partir de la Segunda Guerra Mundial, quiero hacer un comentario, toda Latinoamérica sigue aproximadamente la misma estrategia. Es decir, una estrategia de aislarse, de sustituir importaciones, de una tremenda participación del Estado, de una enorme impuesto al comercio exterior y de desarrollar un Estado empresario en un contexto de muy alta inflación, no Argentina, todos los países de Latinoamérica, con sus más y con sus menos. Reparen una cosa, cuando se produce la Revolución Libertadora, había una crisis de pagos muy seria, se produce una gran devaluación. La Revolución Libertadora pone retenciones enormes sobre las exportaciones. ¿Saben cómo está fundado el decreto de la Revolución Libertadora de octubre del 55? Dice que esos impuestos son para financiar las emergencias sociales. ¿No les suena la música parecida todo el tiempo? Ese proceso, yo diría luego de Perón, no cambia el modelo estructural que se había desarrollado, no cambia en dos cuestiones esenciales, no cambia la organización económica donde el Estado tiene un rol abrumador, cualquiera sean los regímenes que lo siguieron, y no cambia en lo que es el corazón del sistema, que es la copia de la Carta del Laboro fascista, es decir, la copia del régimen sindical corporativo que está en el corazón del poder y lo que explica la subsistencia histórica del peronismo. Y eso está en el corazón del tema y del debate. Ahora, ese proceso, con gobiernos militares, con gobiernos civiles, con proscripciones, con todos los episodios que conocemos en los 50, los 60, en los 70 entra en crisis. ¿En qué sentido entra en crisis? En toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que nos pasa en los 70? El sistema de sustitución de importaciones, de presencia del Estado, ya no aguantaba más. Todos nuestros países entraron en problemas. ¿Cómo soportamos esos problemas? Los soportamos básicamente endeudándonos externamente. Toda Latinoamérica se endeuda en los 70 desesperadamente para financiar la sustitución de importaciones que cuando llegó a la industria siderúrgica, a la industria pesada, ya era muy intensiva en requerimiento de capital y no había acumulación doméstica, porque para ser estatista o estatalista, con ese matiz que hay, ustedes vieron perdón por el neologismo. No, pero son aceitosos estos puntos. Es más difícil agarrar, no son estatistas, es una cosa más compleja. Pero digo, ese modelo entra en crisis en Latinoamérica. ¿Cómo se financia? Se financia bajo gobiernos de distintos signos, con un gran endeudamiento externo. ¿Cuál es la característica de ese endeudamiento? Ese endeudamiento lo contratábamos en los mercados internacionales a tasas relativamente bajas. Y la inflación en el mundo era muy alta. En la década del 70 tuvimos inflación en el mundo, en las monedas duras de 2 dígitos. Estados Unidos llegó al 14%. Yo me acuerdo con las reflexiones en la tesorería argentina, los mismos funcionarios decían, esto de la deuda es una cosa maravillosa, porque se paga sola, la tasa de interés era inferior a la tasa de inflación internacional, la inflación no vamos a hacer a nivel internacional lo que hicimos a nivel local. Eso duró hasta que Paul Volcker y los países centrales decidieron que la inflación carcomía y destruía el sistema democrático. Y cuando a fines del 79 deciden iniciar un programa antiinflacionario en serio, nuestros países pasaron por el parabrisas. Porque cuando la tasa de interés subió, los precios de las commodities cayeron drásticamente. La tasa de interés... Doctor, no quiero ser antipático. Ya termino. En el 1981 llegó al 35%, en 1982 llegó al 35% en términos reales, pasamos por la ventana. Toda esa década fue la década perdida. Lo que quiero dejar es el mensaje que en esa década colapsó en Latinoamérica el modelo que seguimos desde los 30 y en la posguerra. Colapsó. No es que los sistemas cambiaron. En la década del 80, hacia fin de la década del 90 y comienzo de la década del 90 acá, no cambiaron en Latinoamérica y en Argentina
porque hubo un cambio ideológico. Cambiamos porque colapsó. ¿Y cómo colapsó Argentina? Colapsó en la cesación de pagos, colapsó en la hiperinflación, colapsó en un régimen empresario estatal que ya no podía proveer ni teléfono, ni comunicaciones, ni aviación, ni puerto, ni banco, ni nada. Es decir, nosotros cambiamos. No porque el peronismo y Menem fueron tan versátiles. Cambiamos porque hubiera ganado Angelo, hubiera ganado el que hubiera ganado. Ese sistema no aguantaba. La primera pregunta es si de verdad el autodenominado liberalismo en la República Argentina de verdad ha actuado políticamente en aras de las ideas de libertad. Porque recién el doctor López Murphy dijo con justa razón que la revolución libertadora, autodenominada libertadora, revolución que costó muchísimas vidas de argentinos, de civiles desarmados, cuando uno lee el discurso de su ministro de Economía Blanco, el discurso de Economía de Blanco es una exaltación de las ideas liberales. Y como dijo el doctor López Murphy recién, yo coincido totalmente, la revolución libertadora, lejos de modificar estructuralmente a la República Argentina, la continuó por otros medios. Entonces, digo para que cada uno se haga cargo de su propia parte de responsabilidad en las ideas que sostiene y en cómo se han comportado políticamente quienes repiten las mismas ideas. La segunda reflexión tiene que ver con la siguiente. Yo creo que Adam Smith y David Ricardo eran dos populistas avant la lettre. ¿En qué sentido? En realidad, ¿por qué ellos pensaban ideas liberales? Porque tenían monarcas que eran caprichosos. ¿Y ellos por qué hablaban del laissez-faire, el laissez-passer? ¿Por qué? Porque lo que querían era proteger a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores de la arbitrariedad del Estado, con lo cual realmente, en términos de hoy, eran populistas antes de que existiera el populismo. Entonces me parece que si uno piensa la correlación de fuerzas y por qué nacieron esas ideas, no era Cromwell defendiendo a un régimen monárquico, eran dos pensadores atacando la arbitrariedad monárquica en defensa de los más desposeídos, de los más vulnerables. Y la tercera reflexión, que me parece que también vale la pena que la pensemos, nuestra Constitución del 53 es una Constitución, a no dudarla, magnífica, bastante copiada de la Constitución de Filadelfia, a pesar de los esfuerzos de Sánchez Viamonte por encontrar algunas diferencias. Pero eso a mí me parece bien, además. No, pero yo también, a mí también me parece bien, ¿no? Así se hizo grande Japón. Pero lo que quiero subrayar es lo siguiente, nosotros hemos tenido un problema que ha sido insuficientemente estudiado, que es el siguiente. Nosotros tuvimos los únicos males de la Argentina no son no haber acatado a pie juntillas nuestra Constitución del 53-60. Nosotros, al mismo tiempo que tuvimos una Constitución de cuño norteamericano, ¿no es cierto?, con control de constitucionalidad difuso, adoptamos códigos de fondo y de forma, como el Código Civil, el Código de Comercio, que eran del constitucionalismo europeo. Entonces, eso nos generó una endeblez de origen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos nuestro Código Civil, 1860, 1865, 70, en realidad, en Europa, la justicia, lo que llamamos el poder judicial, era una rama de la administración. Si ustedes se fijan en la Constitución española del año 1978, el poder legislativo se llama las Cortes, el ejecutivo se llama el gobierno y el poder judicial se llama poder judicial. ¿Y por qué lo llaman poder judicial? Para enfatizar precisamente esta separación de la rama judicial de la rama administrativa. Entonces, yo creo que no se ha reflexionado suficientemente, pero debiéramos hacerlo, porque ahí encontraríamos algunos de los problemas más profundos de nuestra anomalía institucional,
esta convivencia, esta mala convivencia entre una Constitución que está pensada para tener pocas leyes y para que en realidad quien regule sea la jurisprudencia, frente a códigos como el Código Civil y Código de Comercio, que eran extraordinarias leyes que marcaban un camino mucho más estrecho para los jueces porque efectivamente formaban parte de la administración. No son refutaciones a lo que dijo Ricardo, son abordajes distintos de la misma problemática para que la pensemos en términos colectivos. Estamos